Damas de la hierba, relatos de sicarios. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Pedro. Les quiero contar una historia que me pasó mientras andaba por la sierra, patrullando unos plantíos de mi grupo para que no hubiese contratiempo alguno con nuestros tiempos de entrega, que hasta uno los tiene. Todo comenzó cuando estaba de patrulla por las brechas escondidas que tenemos en la naturaleza salvaje y que poco perdona de esa parte de nuestro país. Hacía un frío de la fregada, aunque llevaba doble chamarra, pues nomás no se me alcanzaba a quitar lo helado. De mi boca salía un montón de vapor, como si estuviera fumando. Mientras caminaba al lado de un grupo de nuestros hombres, estaba aburrido porque, como nos tocaban labores de reconocimiento para identificar zonas donde podríamos poner nuevos sembradíos, pues era casi una escapada de vacaciones. Además de los animales salvajes, no había seres humanos por este rumbo. De manera que llevábamos las armas al hombro, más listas para servir de machete que para tronar tiros. Estaba platicando de cosas sin importancia con los compas, de morras que se habían echado y cosas por el estilo, cuando notamos un aroma dulce, como de perfume o flores invadiendo el aire a nuestro alrededor. Enseguida nos callamos. Pudimos escuchar más a fondo el sonido tenue de pasos descalzos entre las plantas. Movimientos silenciosos lograban que el murmullo del aire entre las hojas los cubriera. En pocos minutos, uno de mis compas las divisó. Era un grupo de mujeres, un total de 4, una para cada uno. Eran hermosas como ellas solas, de pieles perfectas, del tono dorado que se adquiere con el sol, cabellos largos en diferentes tonos, miembros que se notaban fuertes. Tenían apenas un taparrabo puesto hecho con algunas fibras tejidas. Mis compañeros enseguida se llenaron de lujuria. Ellas trataban de atraernos al interior de la sierra. Con voces dulces de promesas placenteras, les atrajeron uno a uno. Sus ojos parecían hipnotizarlos para que dejaran sus ropas y armas atrás. Era como ver un show de magia, porque los hombres ni chistaban al momento de retirarse todo y buscar entre la hierba que albergaba tantos peligros como la naturaleza misma nos puede proveer. Desde insectos con picaduras mortales hasta serpientes y otras cosas más. Para mi horror, cuando ellas jalaban a uno, sus rostros se transformaban de dulces a depredadores. Comenzaban a morder la carne de los hombres y arrancar trozos como si fuera una golosina. Lo peor de la situación era que las víctimas sonreían como si se trataran de las mejores caricias. A cada mordida las veían incluso con amor, al que ellas respondían con ataques aún más crueles. Cada uno de los compañeros estaban esperando su turno pacientemente, completamente idiotizados por la forma en que esos seres se los comían sin piedad. Cuando ellas notaron que yo era el único inmune a sus encantos, se enfurecieron. Gritaron con una voz aguda, tan estridente que casi hace que me desmaye por el impacto de escucharlas. Ellas enseguida se lanzaron sobre mí, que alcancé a esquivarlas con facilidad. Me di la vuelta y comencé a correr. Sentía sus pasos tan cerca de mí que podría jurar que me respiraban encima. Iba a todo lo que me daban las piernas. No me importaba acabar rasguñado en todos los puntos de mi cuerpo por ramas llenas de espinas que habíamos pasado con cuidado antes.
Cargué mi arma y les disparé un par de veces. A la que le di disminuyó la marcha. Parecía que le estaba doliendo el impacto de las balas, pero las otras continuaron su loca carrera. Así que no me quedó más que tratar de disparar a mi espalda y seguir con el camino como pudiera. El corazón ya se me estaba saliendo cuando por fin llegué a las cercanías del campamento. Ahí, bajo la presencia de más personas y las luces artificiales, decidieron dejar a la presa y pude recuperarme. El resto del equipo me vio tirado en el piso solo y trató de ayudarme. Además de que los tiros los habían alertado de que algo pasaba. Cuando les dije lo sucedido, enseguida salieron hechos la madre con una troca para alcanzar a esas criaturas. No encontraron a nadie, y las únicas pruebas eran las ropas de los tipos y sus armas. Además de sendos charcos de sangre con un rastro hemático que iba a lo profundo de la sierra. No quise contarle al resto del grupo el por qué no había tenido efecto el encanto de esas gentes sobre mí. Pero a ustedes, ya en confianza, les puedo mencionar que seguramente fue porque a mí no me atraen ese tipo de personas. Creo que por primera vez en mi vida, ser gay me ha servido de algo más que para ligar. Por supuesto, eso no lo he podido decir a nadie, porque las personas con las que me encuentro son bastante retrógradas y eso podría causarme problemas. Pero contra la naturaleza no quiero y no puedo luchar. Y esos espectros lo comprobaron de forma más que fehaciente. Ojos amarillos. Relatos de sicarios. Se me hace difícil creer en historias de terror, porque no he conocido a gente que le pasen seguido. Pero para animar la fogata en los campamentos, cuando queremos calentarnos por el pinche frío del desierto, quedan muy bien. Soy un Zika. Lo he sido desde joven, porque así me fue en la vida. Les voy a contar una historia que le pasó a uno de mis compas, que dijo que se encontró con un ser del más allá de esta realidad mientras estaba buscando una nueva guarida para nuestra gente, en unas cuevas de la sierra. Este cabrón es menudito, pareciera que no va a hacer nada. Tiene la cara medio oída la mayor parte del tiempo, pero una vez que lo ves sin camisa, que se la quita cada vez que va a partirle la madre a alguien, sea con las manos o con las balas, te das cuenta que está curioso como carne seca y que ese cuerpo está chiquito para que no le quepa más maldad. Es un hijo de la chingada de los más crueles que me ha tocado conocer. Por eso mismo creo que él no miente ni una palabra de las que dice, aunque suene a fantasía. Entonces, el chupacabras, así le decimos, andaba con otro montón de canijos caminando por las brechas de las montañas mexicanas. Ahí donde está tan bien escondido que ni llegan los autos y nomás con el helicóptero puedes alcanzar. Estaban todos bien curtidos, con los pelos de punta, cuando llegaron a la locación donde se supone que encontrarían el nuevo refugio. Al llegar se dieron cuenta que era una cueva con una galería de entrada bastante grande. El olor era mortal, a una combinación de mierda de murciélago con los gases propios de las entrañas de la tierra y humedad. Entraron con calma, apuntando a todas direcciones. Después de todo tenían que cuidarse de los militares, de otros grupos y de los animales. Dice el chupacabras o el chupado que el sonido de la cueva era claro, con eco. Solamente se escuchaban sus pisadas.
Parecía ser un lugar adecuado para construir un refugio casi a prueba de todo. Una buena puerta de plomo y ni se tendría que preocupar de las amenazas atómicas. Avanzaron unos metros más para dar con pasillos o túneles que pudieran ser una contra del sitio. En ese momento se podría tocar una sonata con los músculos tensos de todos. No encontraron nada en particular. Estaban por relajarse cuando el Chupa escuchó rasguños de garras por encima de sus cabezas. Con calma volteó esperando encontrar solo estalactitas y murciélagos siendo animales. Pero lo que reflejó la lámpara que su arma tenía era una serie de ojos amarillos y pieles escamosas que no había manera de que fueran naturales. Lanzó un grito que alertó a todos y comenzaron a disparar. Todos vaciaron su cargador sobre los seres, sin que ningún tiro pareciera hacerles daño, ya que bajaron de un salto sobre las personas, cayendo como los depredadores que eran sobre el grupo de 10. El Chupa aprovechó para clavarles la bayoneta que tenía adaptada a su arma, pero el resto no tuvo tanta suerte. Podía escuchar el crujir de huesos y los corcoteos ahogados de las gentes muriendo por obra de la sangre, agolpándose en sus pulmones. Las criaturas que parecían seres humanos, pero con piel de lagarto. Él tuvo suerte de que su arma atravesó el abdomen de la bestia sin mucho trabajo por la fuerza del peso del ser sobre la hoja. Lo llenó de sangre de un tono azulado, pegajosa, y apestaba por una especie de sustancia azufrada. Como pudo se quitó de encima al lagarto para luego salir corriendo hecho la raya, al ver que el resto de la compañía era carne masticada bajo los colmillos de esos seres horrendos. Tuvo que dejar atrás sus armas y equipo para lograr tomar una buena velocidad. Que él, como está chiquito y ligero, no le fue difícil superar los pasos de los pesados seres que trataban de alcanzarlo. Afortunadamente, estaba amaneciendo en ese momento, con lo que las bestias no siguieron fuera de la cueva. Al tocarlos, los rayos del sol retrocedieron como si los quemara alguna cosa cáustica. El Chupa tardó 2 días en llegar al campamento principal. Cuando reportó lo que pasó, el grupo lo retuvo hasta que comprobaron que la cueva estaba llena de cadáveres hechos pedazos con una hazaña imposible para que hubiera sido obra de ese hombre tan pequeño. Se la perdonaron y lo dejaron seguir en el grupo, pero eso sí, nos dieron instrucciones de que ya nadie podía acercarse ni de chiste a esa zona, a menos que quisieran broncas de verdad. Espero que les haya gustado mi relato. Muchas gracias. Me secuestraron. Relatos de sicarios. Si les dan miedo los ovnis, ni les sigan, porque les voy a relatar una cosa que me pasó con ese tipo de seres. Aún me da miedito quedarme a solas en la noche, pero pues uno, ¿ya qué le hace? En mi línea de trabajo es importante mantenernos bien machotes, o los demás te van haciendo de lado. Y créanme que no te conviene que te hagan eso en el grupo. Ya les dejo de echar choro y voy a lo bueno. Estaba en una misión para acabar con una cabecilla de una plaza enemiga. En el momento de los hechos todo salió bien. Hasta eso nos tocó suerte y el tipo ni se resistió. Supongo que ya sabía que les había llegado la hora. Total que entonces tocaba llevarnos los cuerpos para desaparecerlos en alguna zanja con un mensajito. Ese era el encargo del patrón.
Cada uno de los participantes llevaba un cuerpo en su auto. Los íbamos a colocar en diferentes puntos de la ciudad para que el mensaje fuera más notorio. A mí me tocó el punto más alejado, por el kilómetro 31 de la carretera que sale de la ciudad a Toluca. Era de madrugada. Apenas me había detenido para dejar el cuerpo cuando noté una luz a sobrealtura que se presentó sobre mi cabeza. Al mirar sobre la línea de pinos, pude distinguir que al lado de la luz principal había unos cuantos círculos más que lograban darle el efecto aún más escalofriante. Pronto sentí como mis piernas comenzaban a flotar del piso. No había forma en que pudiera regresar al suelo. Era como si me jalaran en todas direcciones. El corazón se me aceleraba. Trataba con todas mis fuerzas quitarme de esa sensación, pero simplemente no podía dejar de subir. Pasaron unos agónicos minutos cuando ya me encontraba por encima de la línea de árboles. De pronto sentí un jalón que me acabó de meter en la nave o fregadera que fuera. Ahí pude ver a un montón de seres que parecían humanos, pero tenían los ojos demasiado grandes para la cabeza, de color negro y la piel de un tono gris enfermizo. Me sujetaron a una mesa, me encueraron sin decir una palabra. Estaba tan nervioso que sentía que mi corazón estaba por estallar. Uno de los seres entonces me habló sin mover los labios. Me dijo que me calmara, que no me iba a doler. Por supuesto, eso no hizo más que ponerme más histérico. Comencé a retorcerme sobre la mesa hasta que no podía tener más fuerza. Luego sentí que me inyectaron algo en la espalda y no supe nada más de mí, hasta que una luz me despertó a la fuerza de nueva cuenta. Eran los mismos entes que me veían con curiosidad, esperando alguna reacción de mi parte. Era como si quisieran que entrara en histeria de nuevo, pero yo estaba tan drogado que no pude reaccionar y me volví a quedar dormido. Me despertaron con un choque eléctrico que sentí que me iba a resonar en el cerebro, como si me hubieran dado campanazos en el cráneo. Una vez que me despertaron, me revisaron los ojos para saber qué era lo que salía de ellos, qué tipo de secreción me podrían extraer. Luego siguieron más choques para sacarme orina, mucosa, todo lo que pudieran para analizar que no hacen los humanos. Ya sentía que me iba a morir cuando me arrancaron varios pedazos de la piel de mis tatuajes y unos cabellos. No tengo idea de para qué, pero me sentí rata de laboratorio. Me inyectaron con algo que me ardió como chile bajo la piel. Escuché un pitido en mi cabeza que sonó como una palabra que ni por los blanquillos de Lucifer podría recordar, y me durmieron. Amanecí de vuelta en mi carro, con las manos al volante y un dolor punzocortante en todo el cuerpo. Tenía marcas de entradas de agujas por todos lados, y no les quiero decir qué otras cosas me hicieron por los orificios. Supuse que no podría haber sido otra cosa, porque el cadáver seguía en mi maletero. Tuve que sacarlo en chinga para luego pelarme a una locación segura. No me presenté al grupo por unos días. Sí respondí a sus mensajes para que supieran que no les iba a poner dedo, pero tenía que descansar, y no es que a esa gente le importe mucho qué sea de ti. Con el tiempo mis heridas sanaron, pero mi cabeza nunca ha terminado de quitarse de encima esa sensación de que en cualquier rato me pueden llevar de nuevo a ese sitio blanco. Sin más que una horrible mesa donde me iban a estudiar hasta debajo de las uñas. Cuando los perros aúllan. Historias de terror basada en hechos reales. Relatos de militares.
Para una madre es muy difícil expresar la muerte de un hijo. Mi nombre es Carla Soto. Soy originaria de Los Mochis, Sinaloa. A pesar de que ya han pasado varias décadas, aún es para mí imposible olvidar lo que sucedió. Quizás al momento de que escuchen mi relato, piensen que hasta cierto punto no me lo mataron de horrible manera. Mi hijo Iván, desde muy pequeño, expresaba sus deseos por entrar a las fuerzas militares. En sus cumpleaños y navidades, siempre pedía sus bolsitas de soldaditos de juguete. Al paso de los años, mi hijo logró lo que tanto anhelaba y quizás mucho de lo que uno se espera. Llegó a tener alto rango, lo que a la familia nos llenaba de satisfacción y emoción. Pero un día, todo eso se volvió tristeza y sueños que quedaron truncados, tanto para él como a mí por ser su madre. Iván estuvo en una larga temporada en el sur del país. Fueron varios meses los que no miré a mi hijo. Para la temporada decembrina, Iván nos llegó de sorpresa y ese año fue una de las mejores navidades que tuvimos en la familia. Él tenía una novia llamada Azalea, pero de antemano sabíamos que andaba con otro muchacho noviando. Pero cuando llegó Iván, aquella relación la dejó a un lado para andar de fiesta en fiesta con mi hijo. En ese tiempo, mi hija Rosa María trabajaba y una de las vecinas cuidaba a sus 2 hijos pequeños. Ella se llama Aurelia. Te comento esto porque Aurelia fue la última que habló con mi hijo. Durante las 2 semanas que estuvo mi hijo en casa, desde que llegó me comentó que los perros de la vecina, al verlo llegar, estos comenzaron a aullarle. Yo solo le contesté que era porque no lo conocían, y al ver a una persona desconocida, esa era su reacción. Así estuvo por unos días, que los perros le aullaban al verlo pasar. Pero no solo los perros de la vecina, sino que hasta los que había alrededor de la colonia. Llegó el punto que para Iván ya era insoportable el escuchar que los perros le aullaban. En una ocasión llegó temprano y lo miré entrar en su habitación y salió con un arma personal. Me dijo que ya lo traían harto aquellos animales y que les iba a meter unos plomazos para que ya no le siguieran aullando. Les juro que no pude detenerlo y les dio un plomazo a los pobres animales. Como se lo imaginan, tuvimos problemas con la vecina. Pero esto no terminó ahí, porque, como les comenté, aquellos no eran los únicos que le aullaban cuando él caminaba por la calle. Ya para los días primeros del año de 1998, mi hijo se miraba extraño. Se notaba distraído y en ocasiones de mal humor. Fue cuando platicó con Aurelia su sentir. Ella lo notaba nervioso, y en sus ojos no le brillaba esa chispa de vida que tenemos. Ella llegó como siempre a cuidar a los niños, y nosotros ya nos encontrábamos en nuestros trabajos, laborando desde muy temprano. Serían alrededor de las 4 de la tarde cuando llegó Iván a casa, y en la sala donde se encontraba Aurelia, mirando la televisión, mi hijo en su presencia sacó su arma y se voló la sien. La pobre chica lanzó un grito al ver lo que había hecho. Una de las vecinas de al lado entró con su marido y encontraron a Iván en el suelo ya sin vida. Aurelia con el tiempo me contó que la vecina al verlo tomó un pañuelo y le limpió los sesos que le salían de la herida. Y con una toalla que se encontraba en una de las sillas, cubrió su rostro para que los morbosos no lo vieran. Hasta el día de hoy nunca he sabido cuál fue el motivo por el cual mi hijo se quitó la vida. Pues como te dije desde un inicio,
tenía un futuro prometedor y estaba haciendo lo que más le gustaba. No sé si tuvo algún problema con aquella que era su novia. Algunos comentan que quizás sus nervios venían ya deshechos por todo lo que ellos miran en esos lugares por los que anduvo. Uno de los vecinos me comentó que los perros ya le avisaban de su muerte, pero ni él ni yo sabíamos de eso. Hasta ese día que ellos miran a la muerte, y mi hijo ya la traía con él desde que llegó. Él hasta el día de hoy sigue aquí en la casa, porque lo veo entrar y salir de la que fuera su habitación. Una sombra oscura se ve pasar en su aniversario luctuoso, y un olor a pólvora se percibe en el ambiente. Muchas gracias por darme la oportunidad de contar mi historia. Ojalá y aquellos que no creen en los aullidos de los perros lo piensen 2 veces y sepan que ellos avisan cuando la muerte nos está rondando cerca. La sombra. Confesión por el ex militar Ricardo López. Fui militar hace ya más de 15 años. Me di de baja en el ejército por un suceso que me marcó de por vida. Me llamo Ricardo López. Soy originario del estado de Oaxaca. Actualmente radico en Ciudad Juárez, Chihuahua, muy lejos de mi estado natal, al que tengo años que no he vuelto. Mientras estuve en servicio, conocí a Pedro. Él era uno de esos que jamás se echaba para atrás a la hora de enfrentar a alguien que se nos pusiera delante. Nos mandaron a una parte alta de la sierra de Oaxaca. Todo estaba entre monte y cerros. Ningún poblado se miraba cerca, ni siquiera a varios kilómetros. A pesar de la vegetación de aquellos paisajes se miraban bastante extraños. Uno de mis compañeros comentó que solo aquí habitaba el diablo, cosa que a varios de nosotros nos produjo gracia. Pero a los que ya conocen esa región era una falta de respeto, pues aseguran que estos lugares están poblados por espíritus que cuidan los tesoros que están ocultos entre la sierra. En estos lugares siempre tienes que estar en alerta por si hacemos contacto con el enemigo. Durante el ascenso, Pedro me confió que ya tenía algún tiempo mirando una sombra negra que lo seguía a cada momento. En repetidas ocasiones al verla, este le lanzaba lo que tuviera a la mano y le gritaba que lo dejara tranquilo, que se fuera. En ocasiones desaparecía ante su mirada incrédula. En otras pareciera buscar los rincones oscuros para observarlo desde ahí. Por unos momentos eso que escuchaba, pensé que estaba paranoico o tenía miedo de enfrentar a lo que encontraríamos arriba entre la sierra. Desde aquella tarde Pedro se veía inseguro a cada paso que daba. En muchas ocasiones se le llamó la atención por su comportamiento y su distracción, algo que ponía en riesgo la vida de los que nos encontrábamos a su alrededor. Así estuvimos cerca de un mes cuando nos tocó la guardia esa noche. Para ser honesto, antes sí me sentía confiado de tener como compañero a Pedro, pero ahora que no estaba en todos sus sentidos, tenía que cuidarme de lo que sucediera esa noche y de Pedro, por si me confundía con lo que juraba ver. Sería alrededor de la 1:30 de la madrugada, cuando vimos a lo lejos a una persona que se acercaba, o eso parecía. Era extraño el andar de esa persona. Uno de los cabos le gritó que se detuviera. Eso nos puso en alerta. Aquella sombra oscura pasó por un lado de nosotros. Fue cuando Pedro comenzó a gritar desesperado y empezó a seguirla.
No pudimos darle alcance, a pesar de que íbamos detrás de él. Nos alumbrábamos con las lámparas, pero parecía que la negrura de la noche se lo hubiese tragado. Lo estuvimos buscando por un buen rato, pero no lo encontramos. Uno de los cabos comentó que lo más probable era que se hubiera desbarrancado. El solo pensarlo me llenó de temor, pues como sea, era mi amigo, y eso de la sombra en verdad le había quebrado su estado emocional. Tuvimos que regresar a dar parte de lo que había sucedido. El sargento no nos creyó. Dijo que muy temprano saldríamos a buscarlo. Por mi mente pasó que nos diría, si en caso de que no apareciera, que ayudamos a un desertor. Lo que restaba de la madrugada nos mantuvimos callados. No fue sino hasta que ya amaneciendo el sargento se me acercó y me preguntó qué fue lo que vimos. Le explicamos que miramos la sombra de alguien acercarse y ésta pasó por nuestro lado. Y fue cuando Pedro comenzó a seguirlo. El otro compañero también la vio y haciendo un juramento, él aseguraba que era la sombra de la muerte la que se nos pasó por un lado, llevándose con ella a Pedro. Fue entonces que recordé que Pedro me comentaba de la sombra, y su altura era de más de 2 metros, pero en ningún momento la describió como si fuera la muerte. El cuerpo de Pedro jamás se encontró a pesar de que recorrimos grandes distancias por la sierra. Nunca me enteré qué pusieron en el informe sobre su desaparición. Me siento responsable por lo que le sucedió a Pedro. Debía haberle dicho a uno de mis superiores, pero me guardé silencio. También pensaba que era lo mejor, que así hubiera acabado porque el miedo se contagia, y yo empezaba a sentirlo. Creía ver sombras oscuras por todos lados. Pero eso ya pasó, y solo recuerdo en ocasiones que el cuerpo de mi amigo yace en alguna de las barrancas de la sierra de Oaxaca. Muchas gracias por escuchar mi historia. Buenas noches. Premonición. Relato compartido por Alexis Sandoval. Relatos de militares. Lo que les contaré sucedió hace poco. Yo estuve en el heroico colegio militar. Ahí conocí a varios compañeros que hasta el día de hoy tengo buena amistad con ellos. Mi nombre es Alexis Sandoval. En la mayoría de los casos les llaman sueños premonitorios. Desde muy pequeño he tenido este tipo de don, o no sé cómo llamarle. En ocasiones estos sueños para mí pasan inadvertidos. En otras ocasiones se hacen realidad. Mis sueños nunca habían ido más allá de la vida cotidiana y no los tomaba en cuenta. Pero desde que ingresé al colegio, estos se hicieron más frecuentes y en ocasiones parecían como si de un déjà vu se tratara. A los pocos meses conocí a Marco Aurelio. Era todo un personaje, pues jamás demostraba miedo, o a la hora de hacer los ejercicios, siempre demostró qué agallas tenía. A medida que iba transcurriendo el tiempo, las cosas fueron cambiando. El grupo fue disperso para hacer el servicio en diferentes partes de los estados o municipios. A mí me tocó quedarme con Marco Aurelio. Fuimos requeridos en el estado de Michoacán. Ahí la situación estaba caliente, pero órdenes son órdenes. Días antes de llegar al estado de Michoacán, comencé a tener más sueños premonitorios que de costumbre. Pero estos eran más de eso. Miré cada recorrido que hacíamos. Quienes iban adelante y a un lado de mí. La plazuela y el lugar donde íbamos a ser emboscados.
La muerte de varios, y lo que más me alertó, era ver cómo acribillaban a Marco Aurelio. No sé cómo le hice, pero conforme iba pasando los días le conté el sueño premonitorio. Pero como les dije en un inicio, él siempre demostraba agallas a la hora de hacerle frente a lo que fuera. Pero en su rostro, en unos momentos se reflejaba su intranquilidad. Solo me comentó que, como diera lugar, eso no sucedería. Llegamos a aquel lugar. No fuimos bien recibidos, pues las personas al vernos en un santiamén dejaron solo el sitio. Fue cuando bajamos de los vehículos y comenzamos a caminar, y listos para lo que nos entrenaron. Todo era igual, y no perdía detalle alguno, pues, si lo hacía sabía que iba a cargarme el payaso en un descuido. Miraba todo a mi alrededor como en aquel sueño. Las mismas cosas, los hombres en las posiciones, y de repente miré entrar a Marco Aurelio con el grupo de hombres pasar a nuestro lado y adelantarse al lugar donde les había indicado. No pasaron ni 10 minutos cuando salieron corriendo despavoridos. Aún quedaba un grupo de hombres allí adentro, y fue cuando comenzaron a disparar. Ya tenía una idea de qué lado harían la huida aquellos del crimen organizado, así que empecé a moverme en aquella dirección y comenzaron a seguirme algunos. Mi intención era terminar con cualquier intruso que viera, así que se armó el baile y rápidamente comenzaron las bajas por ambos bandos. Después de que todo finalizara, grupos de soldados comenzamos a revisar el perímetro para que no nos cayeran de sorpresa, pues alguien podría dar aviso y estos mandaran más gente, cosa que afortunadamente no sucedió. Cuando comenzamos a revisar el lugar recordé a Marco Aurelio y me dirigí hacia la parte donde lo miré entrar por última vez. Gran sorpresa me llevé al ver el cuerpo de Marco. Se encontraba en el lugar exacto, tirado en el piso, en un charco de sangre. Tenía toda la espalda destrozada por las balas y el disparo en que lo miré en el sueño, en la sien. No solo Marco Aurelio murió allí adentro, también habían caído 6 más. No era el momento ni el lugar para llorarle a un amigo y compañero caído. Lo que más me dolió es que eso se pudo evitar si me hubiera hecho caso. Pero mi madre me dijo que cada quien trae su rayita pintada, y él hizo lo que el deber le pedía. Aún tengo esos sueños de premonición. Ya no los comento con nadie, pues me tacharían de loco. Muchas gracias por contar mi experiencia. En otra ocasión más les contaré todo lo que ha acontecido en esta vida de militar. Muy buenas noches. Los caídos. Relatos de militares. Muy buenas noches a todos. Me llamo Gualberto Mendoza. He sido testigo como varios de mis compañeros han caído en acción, otros que han renunciado, y eso es algo que para muchos no es bien visto, pero cada persona sabe hasta dónde está el límite en su resistencia. Fuimos enviados al estado de Sinaloa. Por obvias razones no diré exactamente la ubicación por respeto a los que ahí encontraron hace mucho su morada final. Ya teníamos casi 2 semanas cuando nos fuimos a una zona alta de la sierra de Choix. Serían alrededor de las 2 de la madrugada cuando el sargento nos dijo que ahí pasaríamos el resto de la noche. Por alguna razón esa parte no me daba confianza. Alguien mencionó que hacía un par de años, por esos lugares, habían sorprendido a unos soldados.
pues estos estaban en servicio. Fueron y se metieron a la boca del lobo, pues la tala ilegal de árboles se hace cuando la oscuridad les da ese chance. Lo que restaba me tocó hacer la guardia. Uno de los compañeros llegó con un termo de café para aguantar lo que restaba. Parecía que nadie podía dormir, pues, cuando menos lo esperaba, ya era un grupo de 6 personas a mi lado. Algunos duraron más de 2 horas, y ya estaban por retirarse cuando a nuestro alrededor se comenzaron a escuchar sonidos extraños. De entre la maleza se escuchaba que se arrastraban. Se escuchaban susurros, todos al mismo tiempo por unos minutos, y después se detenían. Eso en verdad es para ponerle los pelos de punta a cualquiera, porque no sabes de dónde va a llegar el fregadazo. Todos tomamos posición de defensa mientras que otro iba a avisar que algo se acercaba. En fracción de segundos la temperatura comenzó a bajar, tanto que sentía que mis dedos se ponían tiesos y no los podía ni mover. Miré cómo algunos se ponían en alerta. Por alguna razón vi hacia el cielo las estrellas y la luna. Se veían desde mi posición. Eso nos ayudaría o nos perjudicaría en caso de que hiciéramos contacto. Sabía que en cualquier momento haríamos contacto, Aso, que me mantuve en guardia en todo momento. Fue entonces que frente a nosotros aparecieron. La piel de ellos era tan pálida que en verdad se miraban traslúcidos. Estaba por gritar que se detuvieran cuando uno de los cabos me dijo casi en un susurro: «No lo hagas, para ellos aún están en servicio. ¿Qué no ves de qué manera se desplazan?» Volteé nuevamente a mirarlos, cuando me percaté que iban desapareciendo entre los matorrales. Aquella escena me causó un temor que jamás había sentido. Puedo hasta jurar que esos seres ya estaban descarnados. Quise desviar la mirada, pero el impacto era tal que no pude. Una voz a mi lado me dijo: «Tenle más miedo a los vivos que a los muertos». Todos los que estaban ahí presenciamos aquella escena macabra. Después alguien comentó que aquellos eran los caídos. Detrás de ellos se formó una estela de neblina. Era como si ésta borrara todo rastro de ellos para que no los siguieran. Por varios minutos la temperatura se hizo cada vez más fría. Quizás era porque los caídos aún estaban por nuestro alrededor y no se dejaban ver ni sentir. Después de algunos años me enteré de que estos eran un grupo que desapareció hace ya más de 30 años en ese mismo sitio donde nosotros acampamos. Los emboscaron y, según las malas lenguas, sus superiores sabían que los mandaban y que ninguno de ellos regresaría. Fue cuando me di cuenta que también a nosotros podría pasarnos. Era como mandar a los puercos al matadero. Uno tiene que guardar silencio y no decir nada, porque así es como se maneja. Todo está bien, no pasa nada. Cuando regresamos, todos acordamos en quedarnos callados. Nadie dice nada porque si lo hacemos, nos tacharían de locos, aunque los oficiales de alto rango también lo han vivido como nosotros. Estos se quedan callados para no ser el centro de las burlas como otros. Muy buenas noches y espero les haya gustado mi relato. Lo que estás a punto de escuchar sucedió hace ya casi 3 años. La anécdota es de mi primo Josué. Él me contaba los motivos por el cual hasta el día de hoy se encuentra
en una penitenciaría en los Estados Unidos. No revelaré dónde, y como hay lugares donde se dieron los hechos, y hasta el día de hoy, él no me ha revelado. Mi nombre es Juan Carlos Amezcua. Mi primo no tenía la necesidad de haber andado en ese tipo de cosas, pero él siempre hizo lo que le diera la gana. A él le gustaba la buena vida, andar bien vestido con las mejores botas y camisas, traer siempre su billetera con dinero, pero sobre todo andar siempre acompañado de unas hermosas muchachas. Y fue aquí donde comenzó su vida delictiva, porque siempre quiso demostrar que todas las podía. Su historia se las contaré en primera persona. Apenas tenía la edad de 20 años cuando conocí al hombre para el cual trabajé. Su nombre no lo recuerdo y tampoco me interesa saber dónde se encuentran aquellos con los cuales trabajé. Primero comencé a lavar los coches del patrón, de mandadero por así decirlo. Pero aquí en este negocio todos saben que siempre hay nuevo patrón y que muchos hacen lo imposible para quedarse con el gran hueso. Es difícil llegar al cielo y cuando ya están arriba se caen de esa nube, y esto es para caer en manos de sus enemigos, o fue en caída libre que se estrellan y ahí quedan. Mi patrón tenía los mejores hombres. Eso sí, no perdonaba cuando alguno rompía una de sus 3 reglas. La traición, tampoco dar muerte a un inocente, refiriéndose igual a los niños. Y sobre todo, no quería que subiéramos mujeres a los autos en horas de trabajo. Él decía que las mujeres solo servían para 2 cosas. Quitaban el tiempo y el dinero. Y nosotros no teníamos esas cosas, así que cuando nos tocaba estar fuera de los terrenos del patrón, teníamos que caminar derechos y no meter las patas a la hora de la hora. Con el tiempo, de alguna u otra forma, poco a poco fui perdiendo el miedo y no tenía piedad. Esto para que el día de mañana no sentí remordimiento alguno de lo que hacía. No me tomaba personal las cosas del patrón, pues él era el que mandaba y nosotros solo obedecíamos sus órdenes. En este tipo de cosas en las que uno anda, se necesita tener algún tipo de trabajo para protección, sin importar de quién venga la ayuda, del mismo innombrable o de Dios. Fue entonces que uno de los compas que me habló de una mujer a la cual le apodan la gitana. La señora es muy acertada en lo que a la adivinación se refiere, a la lectura de las cartas, y te predecía tu buena o mala fortuna. Yo nunca había ido con una persona así, pero también el miedo de que me fueran a tronar en cualquier momento era latente. Así que él me dio santo y seña de dónde la podía encontrar. La gente cuenta que un día la gitana ayudó a un hombre que a su vez la ayudó a ella. Un día en que se encontraron por uno de los caminos cercanos a un poblado llamado Los Hornos, esto en Sonora, México. Se cuenta que aquel hombre le ayudó a la mujer, y ésta en pago de su buena acción, le dio santo y seña cómo salir de ahí. Pues a unos kilómetros más adelante, ya lo estaban esperando para venadearlo. Alguien ya lo había traicionado y no venía con él. El hombre le prometió que si era verdad lo que le decía, él mismo regresaría a buscarla para saldar aquella deuda. Aquel hombre se fue por donde la gitana le indicó. No tuvo problema ni contratiempo alguno. Al poco tiempo que terminó con sus asuntos,
aquel hombre regresó a hacer el pago por su ayuda a la gitana. En el terreno de la humilde casa, hoy es un rancho y es visitado por personas con todo tipo de problemas que los aquejan. Pero también se dice que cuando el rancho está cerrado, es porque ella está atendiendo a su buen amigo. Con el tiempo supe que era verdad lo que me habían contado de ella. Desde luego, cada persona tiene su versión diferente, pero de que ayudó a aquel hombre, lo ayudó, y este a su vez a ella. Yo tenía que ir a ver a aquella señora. Quería saber lo que mi futuro me deparaba, y me ayudara así como la había hecho con aquella persona. Así que sin pensarlo mucho, le pedí permiso al patrón para ausentarme por unos días. Aunque mi jefe me miró con desconfianza, yo le tuve que contar a dónde me dirigía y que solo iba para que me hicieran alguna limpia, pues me sentía ya muy cargado de varios muertitos. Como el patrón no quería que ninguna de sus gentes tuviera ese tipo de malas vibras, rápidamente me mandó a que fuera y me quitaran todo lo malo que tenía. Él era un hombre muy supersticioso, y cada cierto tiempo él también mandaba traer a su brujo para que éste le hiciera sus buenas limpias. Salí muy de madrugada para Sonora, y cuando llegué a mi destino, me di cuenta de que ahí se juntaba todo tipo de personas. Diferentes estatus social económico que tuvieran. Así fuera un alto funcionario, las personas pura madre les permitían ingresar antes que ellos, y los mandaban a hacer la fila para consultar a la gitana. Cuando llegó mi turno, la gitana al verme me dijo: «Todo lo que quieres lograr, tendrás que ganártelo a pulso». Eso me dio gusto, pues sabía que era bueno en mi trabajo, pero mi sonrisa parecía que se me congelaba, pues me aseguró que no llegaría ni a ser la mano derecha del patrón, ni como tampoco ser patrón. Tienes solo 5 años para hacer y deshacer, pero cuando terminen esos años tu suerte se terminará también. Así busques ayuda y protección en otros lugares. Los brujos o santeros te dirán que sí, pero ninguno de ellos podrá ayudarte. Pagarás grandes cantidades de dinero, pero no tendrás resultado alguno. Trata de no pisar tierra extranjera, porque no volverás a ver la tierra que te vio nacer. Le pregunté si ella podría ayudarme, así como ayudó al hombre por el cual ella es una leyenda. Me miró por solo unos segundos y me contestó que ese era el problema de las personas, pues desean la suerte de otros. Nadie puede hacer que las cosas sucedan 2 veces con la misma perfección que la primera. Además, era la suerte de aquel y no la de aquellos que la buscan para que a ellos les ocurra lo mismo. Me aconsejó que mejor pidiera lo que a mí me correspondía y no andar deseando la misma suerte de los demás, pues tarde o temprano a ellos también se les termina. Ella, al igual que mi patrón, me advirtieron que no, niños, pues cuando te llevas entre las patas a un inocente, el precio a pagar es caro. Me advirtió que si yo lo hacía, los años de vida se me irían restando. También me advirtió que pronto uno de los hombres nos traicionaría. Él sería el único que saldría con vida. Me dijo que era un hombre con una medalla de San Judas. Ese día sería el único que la portaría, que tratara de sacarlo de ahí, pues sería mi boleto de salida por ese terreno. Pero, estando con el patrón, yo podría hacerlo cantar la traición que le hizo. También me dijo que tratara de hacer las cosas a la vista del patrón,
pues había 2 que 3 que estaban por traicionarlo, y era mejor estar al frente y no detrás de aquellos porque eso sería perjudicial para mí. También me advirtió que uno de ellos que trajera una medalla de un santo muy conocido estaba por traicionarnos, y eso era una de las reglas que el patrón no perdonaba. Me dijo lo que tenía que hacer al momento que se me presentara aquella venadeada, aquella oportunidad. Le prometí que volvería muy pronto, pero me dijo que regresaría cuando me fuera posible. A las 2 semanas que había ido con la gitana, comenzó a suceder las predicciones, y una de ellas sucedió a casi 2 kilómetros de los almacenes del patrón. Recibimos una llamada alrededor de la medianoche. Todos miramos al Carita, como escuchaba atento a lo que el patrón le daba las indicaciones que teníamos que hacer. Él a todo le decía que sí. Cuando terminó, nos dijo que el patrón había cambiado los planes y que no pasaríamos por el lugar que nos habían indicado. Orlando preguntó hacia dónde, y el Carita nos dio todas las indicaciones. Me di cuenta que este hijo de su madre le estaban saliendo las cosas a pedir de boca, pero me juró que si salía mal todo esto, yo mismo le daría el tiro de gracia por traidor. Horrorizado, me di cuenta que estaba sucediendo exactamente como la gitana me lo había dicho, y él haría el trabajo que los contrarios le habían encargado, y era un trabajo pagado. Debía ser cuidadoso y tratar de estar cerca de Orlando, pero a su vez alejado por el momento exacto que ese maldito quisiera salir de ahí, yo irme con él. Por momentos pensé que perdería, y fue cuando recordé lo que la gitana me había dicho. No permití que mi coraje me ganara, así que saqué fuerzas y ayudé a Orlando a salir de aquella emboscada. Ese canijo era mi boleto de salida de ese lugar, y aparte mi escudo para la hora en que me enfrentaría al patrón. Yo no soy un traidor, pero le hice creer que no tenía idea por qué había sucedido eso. Orlando hasta cierto punto me miraba alarmado y me dio las gracias por salvarle la vida, pero lo que ignoraba él era que probablemente sus horas estaban contadas. O era él o era yo. Orlando tenía el cinismo de llamarme amigo cuando él fue quien nos traicionó. Cuando llegamos al almacén, ya estaba por comenzar el ritual que cada cierto tiempo realizaba el patrón como agradecimiento. El brujo que era de cabecera del patrón ya estaba vestido con sus peculiares atuendos. Sobre el altar se encontraban varias ofrendas, pero faltaba la más importante, y estaba a punto de dárselos para que ellos lo entregaran a las deidades a la que mi patrón le dedicaba su protección. No fue nada agradable todo lo que ahí se desató cuando le comuniqué lo sucedido. Orlando negaba todo. Por momentos creí que a los dos nos iba a dar cuello, pero en eso habló el brujo y sentenció al único traidor, tal cual me lo había pronosticado aquella gitana. Así sucedieron las cosas esa noche. Ahora me tocaba ir a mí a pagar por la protección brindada esa noche. Por alrededor de 5 años era estar yendo con ella. En algunas eran buenas noticias, en otras no tanto. Cada vez que me mandaban a otro estado a hacer los ajustes de cuentas pendientes de mi patrón, era primero consultar a la gitana para saber los peligros que me acecharían. No todo sale al 100% como uno quiere, pues aunque te digan que por ese camino no te vayas,
y sabiendo de los riesgos, uno no puede tomar las decisiones, y es solo encomendarse para que todo salga bien. Hay que estar siempre al lado del patrón, y por desgracia, estaba a punto de pisar suelo extranjero. La siguiente misión iba a ser muy fácil. El objetivo estaba bien protegido. Por donde le buscábamos no había manera de hacerlo caer. Hacía ya más de 5 años me había mentalizado a no sentir miedo por nada ni ante nadie. Pero no en los... Hacía ya más de 5 años me había mentalizado a no sentir miedo por nada ni ante nadie. Pero no es lo mismo tener miedo a un ser humano que a la misma muerte. Yo, que no era creyente de lo sobrenatural, me percaté de algo extraño. Fue en plena madrugada cuando llegamos al lugar que nos indicaron. Todo aquello se veía solitario, ni los sonidos nocturnos se escuchaban. Esa no era buena señal, pues es cuando la muerte nos acecha. Yo le preguntaba si miraba algo, y ellos contestaron que no. Por momentos me sentía observado, pero por más que intentaba ver algo no podía. Todo era un punto muerto, pero cada uno de nosotros. Nunca en mi vida había experimentado algo así. Cada vez que me sucedía esto, trataba de recordar las palabras de la gitana, pues ella siempre me daba los lugares exactos por donde tenía que entrar o salir. Pero en esta ocasión todo estaba muy oscuro, exactamente como me dijo ella que estaría. Sigue tu intuición, me recomendó, pues ella aseguraba que no entendía por qué no se le permitía ver por donde yo estaría. Algo me dijo que estaba por bailar con la más fea. No debí pisar tierra extranjera, a pesar que el acuerdo era de que al terminar con el objetivo se nos iba a ayudar a salir sin ningún problema. Pero tarde me di cuenta que ya no volvería a pisar suelo mexicano. Les juro que se me olvidó aquella predicción hecha por la gitana. Cuando al fin lo logramos me di cuenta que habíamos perdido a varios hombres. Algunos por una vida que estaba por saludar a San Pedro o mandarlos al mismísimo infierno. No me pareció nada humano lo que ese desgraciado había hecho en México, y que uno tendría que ir a buscarlo fuera de él para hacerle pagar lo que hizo. Pero, ¿a qué costo? El paya dio la orden de replegarnos y salir lo más pronto de ahí. Yo no quise seguir a nadie en esos momentos, y sin darme cuenta me adentraba más en la boca del lobo, a un laberinto del cual no hubo salida. Pero no me arrepiento de lo que hice en esa madrugada. Además, órdenes eran órdenes, y tenía que cumplirlas. Para eso nos pagaban y además la suerte ya estaba echada. Me agarraron antes de que pudiera huir, y desde hace ya casi 3 años estoy guardado en una de las penitenciarías del país del norte. El proceso ha sido largo, y ni hablar del abogado que me pusieron. Pide más dinero que una madre que se le debe de dar la manutención de su hijo. Ya me da igual quedarme o salir. Al menos aquí adentro no soy un peligro para gente inocente. Y si salgo, me espera un tiro detrás de la nuca como ejecución. Hasta el día de hoy, mi primo Josué sigue esperando sentencia. Yo fui a visitar a la gitana para saber qué le pasaría estando en aquel lugar. Sus predicciones no fueron para nada alentadoras, solo que había una manera de ayudarlo. Ella me dio la dirección de una persona, la cual hasta el día de hoy ha intentado ayudarlo. Pero lo peor de todo es que, si el día de mañana sale de la prisión, ustedes ya saben cuál será su desenlace.
Alrededor de varios años trabajé como sicario. Ahora viajo por varias partes de diferentes países, porque ahora soy guardaespaldas de alguien muy importante. Estuve en eso porque ya no me puedo salir. Pero en un inicio fue por gusto. El dinero, las mujeres, la buena vida que según yo tendría y de volverme millonario de la noche a la mañana. Pero tarde me di cuenta que, ya una vez que estás adentro, ya no te dejan salir solo con los pies por delante y con un tiro en la cabeza. Te contaré el último mes de lo que sucedió antes de ser quien soy ahora. Por obvias razones, no entraré en detalles de lo que hacíamos a la hora de torturar a los del cártel contrario, como tampoco dónde dejamos sus cuerpos. Para contarles esto, me haré llamar Enrique. Durante mucho tiempo, solo eran pequeños encargos, los cuales fueron en aumento. Les hicimos cosas muy feas tanto a aquellos que se lo merecían, como también a inocentes que nada tenían que ver. Esto porque muchas veces se encontraban en el lugar y el momento equivocado. Mi patrón, al que llamaré Luis, tenía su mejor amigo de toda la vida llamado Ricardo, y un compadre de nombre Alonso. La verdad, a mí me caían como piedras en el hígado, pues se creían los meros, a pesar de que las órdenes venían del patrón. Estos nos trataban como puercos en chiqueros, cosa que a varios de nosotros nos caían como un golpe en la entrepierna. Algunos nos decían que gustosos les podíamos dar una bala entre ceja y ceja de a gratis. Pero así como te tratan, les tocó a ellos, y es aquí donde comienza la historia. En una ocasión el patrón mandó llevar un presente al estado de Guanajuato, pero para la mala suerte de los que iban con el encargo, no llegaron, ya que los emboscaron. A mi patrón le hicieron llegar un video donde se miraba cómo los torturaban y le arrebataron la vida a su gente. Él no dijo nada ni hizo nada, no delante de los que estábamos presentes. Al día siguiente, nos juntó a 5 de nosotros y nos pidió que lo acompañáramos a Guanajuato. Le dijo a su amigo y a su compadre que mientras él estuviera fuera, ellos se encargaran. Pero también les dijo que nadie se ausentara mientras él estaba fuera del rancho. Por más que le preguntaron a dónde iba, éste los ignoró cada vez que se lo preguntaban. Tomamos otros caminos sin que nadie se diera cuenta de eso, pues nuestro trabajo era ese, cerciorarse que nada ni nadie nos siguiera. Los que lo intentaron acabaron con un agujero en la panza. Nos dirigimos a un poblado cerca del estado donde vivíamos. En él se encontraba un brujo que al patrón le habían recomendado. El brujo se llamaba Bruno, y por lo que supimos de él, era muy bueno en sus brujerías, muy acertado, y era muy difícil que le tumbaran sus rituales. Se decía que este brujo tenía pacto con el Señor, a quien no se le nombra. Cuando llegamos, el brujo ya nos esperaba, pero antes de entrar, le dijo al patrón que ocultáramos el auto en un cuartucho que tenía detrás de los corrales de su propiedad. Al ingresar donde el brujo hacía sus rituales, este nos hizo un desalojo por las malas energías que traíamos con nosotros, así como las almas de los muertos que nos acompañaban. Sí, a esos mismos que les dábamos muerte por nuestra propia mano. Aquello no nos asustó, pues ninguno creía en esas cosas, pero el patrón sí. Hacía más de 6 meses el patrón acudía con un brujo. Nadie sabía de dónde era. Algunos decían que de Catemaco, Veracruz, otros que del estado de Chiapas, y así sucesivamente. Pero este era del sur del país.
Don Bruno era un señor de no más de 60 años. Se le notaba su regio carácter y que éste no se andaba entre las ramas, por lo que le dijo a dos de los que veníamos con el patrón que lo esperaran afuera y que ahorita sería su turno. Mi patrón le dijo que solo él venía a consultarle, a lo que el brujo le dijo que, si él quería estar bien, su gente también lo tenía que estar. Fue en esa visita que nos enteramos de muchas cosas, desde traiciones. Nos intervenían desde hacía más de 15 días, llamadas telefónicas y celular, los cuales tendríamos golpes certeros en nuestra contra. Tendría el patrón muchas bajas en las últimas 2 semanas que se venían. Y lo que más me aterró en ese momento fue que el brujo le auguró al patrón su muerte. Al escuchar todo lo que el brujo le decía, fue cuando me acordé de Dios y por primera vez en mi vida tuve miedo, porque al caer Él, caemos todos, y aunque nos ocultemos entre las piedras o bajo la tierra, siempre dan con gente como nosotros. Tanto al Mecho como el Toby también se les miraba nerviosos, pero el patrón fue certero al preguntarle quiénes eran los traidores entre sus gentes. El brujo le dijo que de esos de los cuales ya sospechaba. El patrón tomó otro celular que le entregó el Toby e hizo la llamada a otro de sus hombres de confianza. Pero antes de dar indicaciones, el brujo le dijo que ese tipo de obsequios le agradarían a su patrón. Como sabrán, esa noche sucedería algo de lo que nunca había sido testigo. Llegamos casi de noche al lugar donde el brujo le dijo al patrón que mandara a su gente con aquellos 2 traidores. Cuando íbamos al sitio que nos iba guiando el brujo, llegamos a una casucha que se encontraba casi oculta entre la maleza, y de esta salió un hombre muy fornido y alto, con cara de pocos amigos. El brujo con una seña le indicó que subiera a la camioneta. El tipo le hizo una seña con su mano indicando el porcentaje de lo que iba a ganar, y al ver la sonrisa del brujo, este no la pensó. A casi 1 kilómetro de distancia de la casa del brujo, de entre los árboles y la maleza, se miraba una estructura como si se encontrara una obra negra. Pero a medida que nos acercábamos, me di cuenta que esa era una hacienda abandonada. Por lo poco que pude apreciar, cuando encendieron la fogata, era ahí donde el brujo Bruno hacía sus sacrificios y rituales. Cuando llegamos, Ricardo y su cómplice yacían en el suelo atados de pies y manos. Algo me decía que Ricardo era un traidor, pero puedo jurarles que también pensé que era Alonso. Pero era a él al que le habían dado la orden de llevar a aquellos 2 a la presencia del patrón. El brujo inició su ritual en plena oscuridad, mientras su socio encendía unas antorchas que iluminaron una parte de la hacienda, pero mantenía en penumbra una parte de esta. Mientras invocaban a su deidad a la cual servían, se comenzó a escuchar el rugir de una bestia que se encontraba alejada de la hacienda. Pero entre más hacía el ritual el brujo, se escuchaba que se acercaba más y más. A Ricardo y al otro hombre los pusieron cerca de la parte que se encontraba en las penumbras. Eran la ofrenda para aquello. Pero no era ofrenda que daba mi patrón, o al menos eso creí yo. A pesar de que se escuchaba el rugir de aquella bestia, no había un solo sonido de la noche como de costumbre, solo de aquellos 2 que lloraban e imploraban perdón. Pero eso es algo que no se da como tampoco se negocia con el patrón, y Ricardo lo sabía. Aquel hombre tomó primero al cómplice de Ricardo, mientras éste se trataba de zafar, pero era imposible. Estoy seguro que el golpe que le dio no lo vio venir, pues se quedó inmóvil.
pero al que le fue muy mal fue a Ricardo. Daba la sensación de que la bestia estaba por salir de entre los árboles, cuando el amigo del brujo sacó una daga y sujetó el brazo de Ricardo, haciendo un corte en él. Y lo que más me impactó fue ver cómo tomó la piel para retirarla y empezó a cortar la carne cuidadosamente. Ese hombre tenía práctica para la carnicería que estaba haciendo. Aquella bestia salió de entre los árboles, atraída quizás por el olor de la sangre, el olor de la carne. Pensé que todos seríamos el tributo para aquella bestia que se estaba acercando. De reojo vi a don Luis quieto sin dar paso atrás, sin inmutarse de nada. El Toby parecía que en cualquier momento saldría huyendo del lugar, pero a su vez se mantuvo al lado del Mecho. Al ver a esa bestia, no supe de qué demonios se trataba. Jamás la había visto, pero les puedo asegurar que eso no era un nahual. Eso medía más de 2 metros, sus enormes garras, su cara parecida a la de un lobo o un perro. Mostraba sus dientes afilados cada vez que rugía. El hombre comenzó a lanzarle pedazos de carne para que supiera cuáles eran sus ofrendas esa noche. Ver devorar a aquellos 2 hombres en verdad me causó náuseas. No conforme con devorar sus carnes, sino también con sus huesos. Escuchaba cómo estos cedían ante los afilados dientes de aquella bestia. Tuve que desviar la mirada para no seguir viendo aquella escena que me pareció tan repulsiva. Nada se compara con lo que hizo esa cosa a lo que hace un ser humano con el cuerpo de sus víctimas. La verdad, prefería terminar con una bala en mi cuerpo a ser el alimento de aquel ser. Sé que esa noche estuve frente al mismísimo innombrable. Las cosas cambiarían bastante rápido, algunas para bien, otras para mal. A partir de esa noche, el brujo tenía 2 patrones a los cuales servirles, al suyo y al mío, y los que estábamos bajo las órdenes del patrón, también nos volvimos confiados, por lo que el brujo había dispuesto en aquel ritual nos valió. Al poco tiempo, el brujo Bruno ya se encontraba viviendo en el rancho. Todos los días antes de salir de mi patrón lo visitaba para que le dijera si era conveniente el negocio que empezarían ese día o cosas así por el estilo. Decisiones que lo hacían dudar. Mi punto de vista muy personal. Creo que hasta cierto punto a don Luis lo afectó que su mejor amigo lo traicionara de esa manera, pues los dos iniciaron desde que eran unos escuincles. Pero mi patrón fue el más astuto de los dos para entrarle rápidamente al negocio. Y Ricardo, ya viéndolo en la cima, quiso hacerlo a un lado para quedarse con todo. Pero nunca imaginó que el patrón no perdona las traiciones, fuera quien fuera. El brujo siempre ganaba. Era muy acertado en sus predicciones. Acertado en la hora en que mi patrón pedía santo y seña de las cosas. Le decía por dónde irse y todo saldría bien. Para la mala suerte del patrón, a él y al brujo se les acabó la racha de buena suerte que tenían. Pero no solo a ellos, sino que a nosotros también. Pues si caía el patrón, caíamos todos y sin excepción del brujo. Una semana antes de que terminara todo, a mi patrón se le miraba nervioso, dudoso de cada decisión que iba a tomar, a pesar de que el brujo Bruno le aseguraba que todo saldría bien. En secreto a voces, se decía que al patrón le estaba llegando su hora, pero también que el brujo lo manipulaba, y eso era lo que todos nos dimos cuenta, y no había de otra. Al igual que el patrón, nosotros nos sentimos seguros con el brujo en lo que decía. Quizás era nuestro lado débil, por así decirlo, o la contradicción de lo que nos estaba sucediendo.
Su compadre nos dijo en una ocasión que una sombra oscura ocultaba a todos los que estábamos en el rancho, pero no era una sombra que nos cubriera del enemigo, sino una sombra de muerte. El patrón se había obsesionado por una de las plazas muy peleadas en la región, pero el brujo le dejó en claro que eso sería su perdición. Pero por desgracia, en esta ocasión hizo caso omiso a lo que le decía el brujo. El viejo brujo, ya muy molesto, le dijo que nos iba a tocar bailar con la más fea, tanto él como nosotros que estábamos a su servicio, ni porque el brujo nos hizo un trabajo de protección, ni así nos escapábamos de nuestra cita con la muerte. Una mañana encontré a don Bruno sentado fuera de su cuarto y al sentarme me dijo que entrara, que me daría una protección, pues muy pronto la necesitaría. Si lo hacía terminaría como todos los demás. También me dijo hacia dónde dirigirme y a qué persona buscar, que esa persona me ayudaría. Hasta cierto punto no entendía lo que me decía. Era como si me ocultara algo. Me aseguró que si por él fuera, le diría al patrón que me permitiera quedarme en el rancho, pero mi patrón se había vuelto muy desconfiado después de lo que sucedió con Ricardo. Al brujo ya no lo volví a ver hasta que sucedió la emboscada. Aquella tarde en el rancho estábamos bebiendo, pues era el onomástico del patrón. Pero ya estaba por caer la noche cuando quiso seguir la fiesta fuera del rancho. Lo malo de eso es que no se tomaron las precauciones de antes para no ser emboscados. Solo salimos 2 trocas esa tarde y tomamos el camino para llegar al pueblo cercano. Un grave error. Ya casi oscurecía cuando escuchamos las detonaciones. La troca en la que yo iba se volcó, así que eso me dio la oportunidad de salir de esta. Tenía más golpes por la volcadura. Extrañamente, sin una sola bala a pesar de que estas eran certeras. Metros más adelante, vi caer al Mecho y al Toby. Esa tarde, por desgracia, me tocó estar frente a aquella sombra oscura a la que se refería el compadre de mi patrón. Aquella sombra era la muerte. La manera en la que me encontraba me ayudó para meterme entre los matorrales sin que me vieran. Cuando creí que todo había terminado, se volvieron a escuchar más detonaciones. Todo terminó de la forma en que tenía que terminar, y todos lo sabíamos. A unos metros de donde yo me encontraba, se veía el Mecho y el Toby. No me lo tomen a mal, pero eran ellos o yo. Yo los dejé ahí. Ellos no me vieron, pues, si me veían me echarían la cabeza de que yo seguía con vida. Así que me cercioré de que nadie me viera y salí de aquella zanja. Al pasar por la troca del patrón, habían descargado todo el arsenal en él. Lo dejaron como coladera con tantas balas incrustadas en la troca. Adentro estaban los cuerpos del patrón y sus 3 mujeres, todos sin vida. En la parte trasera reconocí una prenda, aunque ésta se encontraba con sangre. Era el brujo Bruno. Este aún se encontraba con vida. Al verme me dijo que me fuera de allí, ya que en cualquier momento regresarían al lugar y tomarían de rehenes a los que estuvieran con vida. Yo le contesté que lo sacaría de ahí y que trataría de ponerlo a salvo. Como pude lo saqué de la troca y nos metimos entre la maleza. Casi a rastras nos alejamos del lugar. No sé qué tanto iba diciendo don Bruno. Supongo que iba haciendo sus rituales e invocaciones, porque nos alejamos muy pronto de aquel lugar, internándonos entre el monte. Tuvimos que caminar por un buen rato. Me pidió que lo llevara a la hacienda abandonada, que ahí nos ocultaríamos por un buen rato hasta que todo se tranquilizara. A pesar del terror que me causó esa hacienda, deseaba llegar pronto y resguardarnos en la oscuridad de aquel lugar. Cuando llegamos, a pesar de las heridas del brujo,
este comenzó a hacer su ritual. Pero en esta ocasión me mantuve cerca de él, por el miedo de que la bestia nuevamente apareciera, y al oler la sangre de mis heridas, este me atacara y me convirtiera en su cena esa noche. Pero al contrario, todo fue distinto en esta ocasión, pues aquel ser apareció imponente sin emitir un solo sonido. Al verlo, el brujo se arrodilló e hizo que yo también lo hiciera. Me ordenó que no levantara el rostro para no ser atacado por su amo. El brujo hablaba en un dialecto que no entendía. En ocasiones decía palabras en español y en ellas pedía su protección, que le ayudara para irse de ese lugar y poder servirle en otro. Parecía que aquel ser le concedió al brujo Bruno lo que le pidió aquella noche, pues a la mañana siguiente llegó aquel hombre de la casucha y el brujo me dijo que lo siguiera y que él me llevaría con la persona que me ayudaría. De esto ya hace varios años. Al brujo Bruno ya jamás lo volví a ver y le estoy muy agradecido por lo que hizo por mí. Yo hice lo que él me dijo. Para mí el brujo murió aquella tarde junto con mi patrón Don Luis y su gente. Y gracias al brujo estoy con un nuevo patrón, pero siento a la muerte muy cerca y sé que en cualquier momento me va a llegar mi hora. No tengo miedo, pues dicen que tu destino tarde o temprano te alcanza, y el mío lo tengo a unos cuantos pasos. Muchas gracias por contar mi historia. Se despide de ustedes su compa Enrique. Infraescuchas, si el video les gustó, no olviden suscribirse, darle like y compartir con algún amigo o alguna amiga. Me ayudarían bastante. Déjenme también su opinión en la caja de comentarios. Me despido no sin antes desearles dulces pesadillas. Nos vemos en otra emisión más de Inframundo Relatos.